Es increíble cómo es que ya hemos avanzado, ya prácticamente 23 capítulos en el libro de Éxodo. A estas alturas espero y ojalá que ya tengamos una idea más precisa en el recorrido que hemos hecho de estos 23 capítulos y que lo guardemos en la mente sobre todo. Tenemos el reto de hacer la revisión o el repaso de 40 capítulos del libro de Éxodo, así es que yo creo que vamos un poquito más adelante de la mitad, del capítulo 23. Si ustedes cerraran sus Biblias y abrieran su mente y trataran de recordar desde el primer capítulo, ¿podrían hacer un relato de los 23 capítulos, Will? No, tú no. Eric, más o menos, tal vez, hermano Luis, más o menos. Martín, no. No han practicado en la casa hacer como un repaso y donde les falla ir, lo buscan, era esto, y luego hacerlo de nuevo. No. Este es un trabajo del autodidacta, de la persona que se enseña a sí mismo, se practica a sí mismo y repasa y lee, busca técnicas para poder hacerlo. Pero sí es posible. Los niños, especialmente la edad de Nick, creo, Caleb, y esa edad, ellos, si se los proponen y les enseñan, es increíble lo que pueden grabar. Graban de una manera increíble. Nosotros los adultos estamos bombardeados con tantas preocupaciones, pendientes, trabajo, y hacemos algo y lo que sigue. Estamos solamente como, ¿cómo decir? Ese proceso, ¿verdad? Que llega, que sigue. Pero no estamos deteniéndose en el aspecto espiritual. Por eso es que hoy vamos a ver 2 lecciones más. Hemos visto 3 lecciones sobre el crecimiento espiritual y vamos sobre 2 hoy, el día de hoy. Ojalá que los repasen y estemos mirando, porque todos esos pasajes de la Biblia donde se han sustraído las lecciones de que debemos crecer tienen como propósito eso, que crezcamos. Si no crecemos, tenemos problemas. Con Dios tenemos problemas en todos los aspectos. La raíz de muchos problemas es la falta de conocimiento. Así es que, hermanos, yo los animo a que lo hagamos. Si hay algo muy claro en este libro de Éxodo, es que este libro significa salida, el origen del pueblo inclusive. Recuerden que entraron a 12 familias y salieron 12 tribus del pueblo. Plagas, Moisés, llamamiento de Moisés, las maravillas que Dios hizo, las 10 plagas, el bautismo, inmediatamente saliendo de la tierra de Egipto. ¿Qué otra cosa? Inmediatamente 3 veces la murmuración, el pecado de murmuración, 3 veces Dios los castiga y les muestra, no los castiga, les muestra, les enseña, ¿verdad? Acerca de su poder, acerca de quién es Él. Luego un recorrido, básicamente hay 3 paradas, 3 campamentos. En 3 campamentos cada campamento hubo una lección y luego se perfilan para llegar del camino de cruzando el mar a la tierra, al monte de Sinaí. Llegando al monte de Sinaí hay una preparación para encontrarse con Dios. Ahí aprendimos la reverencia, lo que es la adoración a Dios, la primera gran asamblea. Se dan los mandamientos, el prototipo, como se le llama, de 10 mandamientos en tablas de piedra. Y luego, después de ahí, miramos también no solamente que eso representa la ley, sino que también la ley es leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes religiosas, leyes de los esclavos, de leyes de pureza, también se pueden apreciar, de leyes sanitarias, creo que esa es la palabra apropiada, de salud para ellos. Hay cada detalle si ponemos atención en ello. Ahora, llegamos al capítulo 24, donde encontramos la ratificación de la ley. Quiero explicar una cosa, hermanos, que tanto Génesis
como otros libros, no están escritos en una forma cronológica. ¿Qué es una forma cronológica? Significa que conforme tú vas leyendo van aconteciendo las cosas. No es así. Hay que identificar cuándo es un orden cronológico y cuándo no lo es para los hermanos que están más avanzados. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, dice Génesis 1, 26, hagamos al hombre. Sin embargo, no te explica cómo Dios hizo al hombre. ¿Dónde te lo explica? En el capítulo 2, versículo 7. Y te dice cómo lo hizo del polvo y lo sopló en su nariz aliento de vida. De ahí que lo podemos entender que en el capítulo 2, hermanos, es un resumen detallado de cómo Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto. Según el capítulo 1, lo creó y lo hizo a imagen de Dios, pero te dice cómo lo hizo en el capítulo 2, de tal manera que otra vez no hay un orden cronológico. Muchos que no entienden esto se pierden y dicen, que acá Dios creó a un hombre y en el capítulo 2 creó a otro hombre. ¿Qué está pasando? No es cierto, es el mismo hombre. En el primer capítulo dice que lo creó y luego en el capítulo te dice cómo lo creó. ¿Me explico? De tal manera que cuando usted y yo leemos, hermano, la Escritura, tenemos que identificar cuándo va en un orden cronológico y cuándo no lo es. Cuando está en desorden el escrito, pero no está en orden los sucesos, según se escribe. Ahora, llegamos al capítulo 24. En el capítulo 24 hay una ratificación de la ley. ¿Qué ratificación? En otras palabras, hermanos, ratificar es simplemente firmar, establecer el pacto con sangre. Es como cuando usted y alguien hacen un trato, un negocio. Hicieron un trato de negocio, pero hay un trato, no está ratificado, no está firmado, la palabra firmado, mejor dicho, no está firmado. Entonces, ¿qué sucede? Tiempo más tarde se reúnen ambas partes y entonces firman el contrato. Ahora sí, no es una idea verbal, sino que está establecido ya. Esto es lo que sucedió en el capítulo 24, se ratifica el pacto con sangre. Sin embargo, usted no va a mirar que Moisés ya terminó de recibir toda la ley. Usted va a ir inclusive hasta el capítulo 32, y Moisés baja del monte en el capítulo 32, y es cuando encuentra en la idolatría al pueblo adorando a una imagen que es un becerro de oro. Esto, otra vez, hermanos, está usando la herramienta que les he mencionado una y otra vez, de tener un panorama amplio de lo que es el libro. En otras palabras, de no quedarse en un capítulo, en un versículo concentrado tanto tiempo, no. Tenemos que retirarnos y ver el panorama de todo el libro para poder apreciar el panorama. Es como, por ejemplo, Mateo. Ya les he dicho ese ejemplo una y otra vez. En Mateo, ¿cuántas veces leemos esto y vemos cuándo subió Jesús al monte? Mateo, ¿qué? Mateo 1, no, 2, 3, 4, 5. Mateo 5 sube. ¿Cuándo baja? En el 8:1 dice que bajó del monte. Entonces, cuando usted está leyendo Mateo capítulo 5, 6 y 7, todo esto Jesús dijo arriba del monte. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? No quedándonos en el capítulo 5, verso 1. Estamos retirando, mirando, aquí subió, acá bajó. Después, ¿qué siguió del capítulo 8? ¿Qué siguió? ¿A dónde fue? ¿A dónde vino? Galilea, Capernaum, Jerusalén. Y usted puede entender la Biblia de esa manera. Había olvidado por un momento, estar hablando de la herramienta, cómo entender la Biblia, cómo interpretarla, qué hacer. Porque el maestro de Biblia generalmente, hermanos, se muere y los alumnos no aprenden a interpretar Biblia. Entonces es necesario que enseñemos esto. Muy bien, dicho esto, vamos al capítulo 24 de Éxodo. Éxodo capítulo 24, por favor. Éxodo capítulo 24. Muy bien, ojalá hayamos estudiado, pero una vez más he dicho que otra de los propósitos de una clase bíblica eficaz en una iglesia local es que los
hermanos, los miembros de la iglesia o los integrantes de la clase lean más de una vez lo que van a estudiar en casa. Esa es la forma efectiva. Y esto otra vez lo diré. Dice, sí, hermano, ya le he dicho 553 veces, sí. Bueno, lo voy a decir otra vez para que sean 554 veces. Es problema cultural, mucho problema cultural de no tener hábitos de lectura. Leamos en casa. Ok, vamos a leerlo. Ponemos ahora, hermano, va a notar una cosa. Usted va a decir, ¿por qué no hace la síntesis del capítulo 24 junto con el 25, 26 y 27? Es muy razonable lo que les voy a decir. Porque en el capítulo 24 hay una ratificación o firma del pacto. Y ahí tenemos que detenernos. En otras palabras, el capítulo 25 es un evento muy separado de la ratificación del pacto. Por eso es que vamos a enfocarnos al capítulo 24. Ahora, el versículo 1 al verso 18 dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Note bien lo que está sucediendo aquí. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Lo que usted está leyendo ya lo leímos una vez. Cuando se oye el trueno y el estruendo, esto ya lo habían dicho ellos. Moisés simplemente está repitiendo lo que ellos ya habían dicho anteriormente. ¿Okay? Por eso he dicho que no está escrito en orden cronológico. Así que, verso 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y aquí hace una pausa, dice, bueno, pero nosotros miramos que después en el capítulo 25 va a hablar del pacto, va a hablar del arca del pacto, va a hablar de cómo debería ser el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, las vestiduras. Usted dice, bueno, ¿cómo es que ya va a escribir en el libro y aún sigue escribiendo, o que sigue contando cómo son los utensilios del lugar para adorar? Bueno, lo que he dicho una vez más, y lo voy a ratificar, no está escrito en orden cronológico. Esto debería estar allá al final del libro, según nuestro criterio. Pero, hermanos, está insertado aquí el capítulo 24 para entender, una vez más, que es el establecimiento, ratificación de pacto entre el pueblo y Dios. Ahora, dice el versículo 4, que Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. Vean los detalles de la escena. Se levanta, escribe las palabras de Jehová, se levanta de mañana, edifica un altar al pie del monte. Hay 12 columnas allí, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. ¿La sangre de qué? Bueno, de los becerros, verso 5. Tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Note bien que tomó la mitad de la sangre, la pone en tazones, esparce la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahorita vamos a mirar qué sigue con esa sangre, ponga atención en eso. Y dice el verso 7, y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En el versículo 3 ya ellos habían dicho, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Anteriormente, hermanos, antes, inclusive en el capítulo 19, ya habían dicho a ellos, sube tú y no está bien que estemos nosotros, vamos a morir, escucha y manda lo que Él diga y nosotros haremos. ¿Okay? Entonces, dice que ellos ahora están diciendo nuevamente, haremos todas las cosas, solo que esta vez hay sangre de por medio. ¿Sí me explico?
Es como una ilustración, es como si nuevamente alguien hace un pacto, pero no hay firma. Pero cuando hay firma, entonces es diferente. Las palabras valen porque están en tinta. En esta ocasión son tinta con sangre. Ahora, el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Vuelvo a repetirlo, Moisés. Y vieron al Dios de Israel. Ahorita usted se está preguntando, ¿cómo es que lo vieron? Inclusive hay otro texto donde dice que Moisés miró a Jehová, y usted dice, y luego va al Nuevo Testamento y dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Y usted dice, bueno, ¿hay contradicción de Biblia? No hay contradicción de Biblia. Claro que no. Claro que no. La explicación es simple. Alrededor, a través del Antiguo Testamento, habla mucho del ángel de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Por ejemplo, cuando Jehová luchó contra Jacob. ¿Alguien ha leído esa historia? ¿No? ¿No? Sí. Y lo hirió en el muslo y dice: he peleado contra Jehová. Entonces usted dice, bueno, entonces sí miró a Jehová, no lo miró. Es el ángel, otra vez, es el ángel. Cuando usted dice que alguien miró a Dios, no hay contradicción, es un ángel representando a Dios. Esto es como referencia a la mente, hermanos, el tema central, pero son detalles de lo que estamos mirando aquí. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Los dejó encargados, en este caso, para resolver algún asunto mientras su ausencia. Verso 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Note bien, hermanos, los eventos, 7 días, pero 6 días se cubrió la nube. Al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ok, son muchos detalles, hermanos, que adornan el momento, pero ¿cuál es el evento central? ¿Cuál es el punto principal de esta reunión? De estos 70, de Aarón, de 2 de sus hijos y de Moisés. ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Pregunta. Para que podamos enfocarnos y entender bien y no desviarnos. Levantando la mano, ¿alguien no? ¿La adoración a Dios? No. ¿Qué es? ¿Nadie? Bueno, como ya lo hemos dicho, hermanos, todo el punto gira en relación a la ratificación o la firma del pacto entre Dios y el pueblo. Ese es todo el asunto. Ok. Note bien, porque todo inicia con, cuando dice el versículo 7, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, ¿qué hace Moisés? Este es el centro del evento, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo que aquí la sangre del pacto
que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, ya había derramado sangre, ¿ok? Note bien lo que dice el versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazón y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora, después de derramar la sangre en el altar, verso 6, ahora toma el libro del pacto, versículo 7, ¿ok? Lo lee, entonces ahora derrama la sangre sobre ¿quién? No escucho. Los veo muy callados ahora, muy apagados. ¿Sobre qué? La mitad sobre el libro del pacto y la otra mitad sobre el pueblo. Ok, ¿sí está bien? Levantando su mano. Que la mitad la puso en los tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Dice el verso 6. Martín. Sobre el pueblo, versículo 8. Y el 8, sí. Sobre el pueblo. Ahora, note bien, los elementos que hay, hermanos, note bien, ¿cuáles son los elementos de la Santa Cena? ¿Cuántos elementos hay, mejor dicho? 2, ¿ok? ¿Cuáles y cuáles, Marcos? El pan y el jugo, que representan ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Okay. Bueno, algunos en esta, un paréntesis para explicar que hay algunos, o hay quienes han agregado más y dicen que no, que el pacto no solamente la sangre y el cuerpo, o en otras palabras, el jugo y el pan. Ellos dicen, no, la copa es parte del pacto. Y es aquellas iglesias que hoy en día no admiten, no permiten que otros participen en copitas. Dicen, no, ¿por qué copitas? Tiene que ser en una sola copa, y ellos dicen que eso representa el pacto. Dicen, la copa, el fruto de la vid y el pan. Pero el punto no es eso. Hay una metonimia, hay un lenguaje figurado en Mateo 26 en adelante, que explica precisamente, hermanos, que se habla del contenido por el contenedor, o el contenedor por el contenido. Dice, tomen de la copa. Uno no puede tomar de la copa ya que es metal. Se toma del contenido, y ese es un lenguaje metonímico. Pero bueno, ellos muchas veces no quieren aceptar y no entienden esto. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es simplemente que en la ratificación del pacto del pueblo de Israel hay elementos también. Hay elementos también. Y esos elementos aquí, por ejemplo, es el libro del pacto, lo que se dijo que Dios que hicieran y ellos lo aceptaron. Y número 2, la sangre. La sangre. Y obviamente hay dos partes que están uniendo un pacto, que es Dios y el pueblo. Pero ¿cuáles son los elementos? El libro de la ley y la sangre. Y la sangre. 2 elementos. De ahí que inclusive ni los tazones son de trascendencia, que son recipientes. No. Los que piensan que hoy en día está uno mal porque usa varias copitas, ellos estarían muy de acuerdo que el pacto aquí tiene que ver con los tazones inclusive también. Pero no son los tazones, es la sangre, el énfasis de la sangre. Ahora, cuando vemos, hermanos, todos estos aspectos, inclusive hay muchos aspectos, muchos detalles que si ponemos atención, son hermosos y son completos. Yo diría más que nada la palabra completo, porque Dios hace cosas muy perfectas y completas. Fueron 70 varones, no fueron 60 ni fueron 80. ¿Cuál es el número que más se habla, que se usa en Apocalipsis como número perfecto de Dios? El número 7 o 70. Y eso es razonable. Es razonable. Ahora, otra cosa más. Hay 3 hombres que van con Moisés. Moisés representando a Jesús como mediador, pero hay 3 hombres también, no 4, ni 5, ni 6. Es Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué recuerdan de Nadab y Abiú? Ofrecieron, Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. Nadab y Abiú ofrecieron sacrificio, fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y usted dice, explíqueme eso, ¿y cómo es que ellos estuvieron ahí? Sin embargo, el punto es
¿Qué, hermanos? Que hay lecciones hermosas. Pero yo quisiera en esta mañana que usted se enfoque en lo que verdaderamente es importante. Dejemos a un lado el tazón, dejamos el número 3, dejamos el 70, inclusive se ofrecieron sacrificios. No hay un evento tan importante donde no haya sacrificios a Jehová. Pero, ¿cuál es la lección para usted y para mí? Para ser más claro, decir, hermano, yo no entiendo, son mucha información. Pero ¿cuál es la lección? La lección. Bueno, si usted entiende qué es pacto, note bien la palabra pacto. Verso 7, tomó el libro del pacto. Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, aquí la sangre del pacto. Bueno, en el versículo 7 dijo, el libro del pacto, ahora dice la sangre del pacto. Bueno, son dos cosas que componen y tienen que ver con el pacto, con el acuerdo de ellos. ¿Y firmado con qué, Mario? Sangre. ¿De qué? De becerros, ya lo leímos, de becerros, según los versículo 5, holocaustos y becerros con sacrificio a Jehová. Ahora, deténgase un momento, hermanos, y mire, ¿qué es lo que nos enseña realmente aquí? Ahora vamos al Nuevo Testamento, Vaya a Mateo capítulo 26, por favor, Mateo capítulo 26, y leamos lo que dice el versículo 28, verso 28. Y obviamente el 26 dice que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendice, lo parte, le dice a sus discípulos, tomen, comen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, dan gracia, les beba de ello todos. ¿Por qué? Verso 28. Porque esto es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto. ¿Ve eso? Y ese es el punto. En el Antiguo Testamento hubo sangre, pero hubo de becerros, como dice Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante. Pero ahora esto es mi sangre del nuevo pacto. La palabra esto es del verbo to be, del verbo ser. ¿Qué es esto? ¿Una qué? ¿Lenguaje qué? El verbo ser, ¿lenguaje qué? Volvamos a los lenguajes figurados. Metafórica. Entonces lo que está diciendo realmente Jesús, este jugo representa la sangre, mi sangre, del pacto. Eso. Entonces, hermanos, ¿qué más? Bueno, ahora pase a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y ahora leamos el versículo 25. Note cómo el apóstol Pablo repite exactamente la palabra pacto con relación a la sangre de Jesús. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Y después de eso, pase ahora a Hebreos capítulo 9 para entender mejor. O decir mucho mejor. Hebreos capítulo 9, por favor. Y el versículo 19 y versículo 20. El escritor a los hebreos va a traer a la memoria de los lectores del Nuevo Testamento, va a traer a la memoria el evento que sucedió allá en Éxodo capítulo 24. ¿Ok? Hebreos capítulo 9, verso 19 y versículo 20. ¿Alguien quiere leerlo? Porque había renunciado Moisés todos los mandamientos de la ley. A todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Muy bien, inclusive, hermano, noten bien que Hebreos 9, verso 19, capítulo 9, verso 19, le amplía un poco más el panorama, lo que no habíamos establecido allá, y esto lo quise dejar desapercibido para que usted note que cuando usted va conjuntando los contextos,
le da la formación más completa. Usted ahora podrá decir claramente, oh, ya entendí. Dividió la sangre. Una sangre la dividió, la tiró en el altar, pero la otra mitad de tazones la roció en el libro y en el pueblo, que tiene que ver con el libro y el pueblo. La otra parte tiene que ver con Dios. ¿Sí? Fíjate, dos partes. El altar tiene que ver con Dios y el pueblo tiene que ver con el libro, porque van a obedecer eso, lo del libro. Ahora, lo que está diciendo aquí el versículo 19, dice que tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también al pueblo. Al pueblo ya lo habíamos leído allá. Pero, ¿qué nos dice el versículo 20? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La sangre, hermanos, era de becerros, pero ahora note bien lo que dice el capítulo 12. Pase a Hebreos capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Y note bien lo que dice el versículo 24. Verso 24. El verso 24 es una respuesta al verso 18. El verso 18 es porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Dónde? Donde se hizo la ratificación del pacto con el pueblo. No te has acercado allí, no te has acercado al sonido de la trompeta, verso 19. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde te has acercado? Cristiano del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, verso 22. Te has acercado al monte de Sión, es espiritual. A la ciudad de Dios vivo, esto es espiritual. Jerusalén, la celestial, esto es el pueblo, es la iglesia. A la compañía de muchos millares de ángeles, muchos llamados aparte. Ahora, note bien, ¿a dónde más? Verso 24, Will. A Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Y a qué más? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ve eso? Te has acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Y Jesús ratificó o estableció el nuevo pacto con su propia sangre, no con sangre de animal de becerros. Ahora, hermanos, me detengo para decir lo siguiente, porque esto es, otra vez, como muchas veces se dice, estás pisando sobre terreno muy peligroso. ¿Ha visto usted cuando soldados pisan sobre campo minado? Estamos ahora pisando sobre campo muy minado. No es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahora pasa el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y note bien lo que dice el versículo 26 al verso 29. Hebreos 9, capítulo 10, verso 26 al 29, especialmente el 29. Dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, es lo que decía Deuteronomio 17:6. Ahora, note bien el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Vio eso? ¿Dónde está la importancia? Pregunta. ¿Dónde está la importancia del pacto? Nuestro pacto con Dios, según Mateo 26, 29, 28. ¿Dónde está la seriedad, el valor, la importancia? ¿En qué radica? ¿Dónde está lo serio del pacto que usted y yo hemos hecho? Porque todos hicimos un pacto, los que estamos bautizados. ¿En el 26? ¿Está hablando de Hebreos 10? ¿Mande? ¿Está hablando de Hebreos
Sí, la pregunta es, ¿en dónde recala el valor, la importancia, la seriedad, yo creo, la seriedad, lo peligroso del pacto que ustedes y yo tenemos con Dios? ¿Dónde está? ¿Sobre qué? ¿Qué es lo serio aquí, hermano Juan Manuel? En la sangre. Bueno, yo pienso que en El el 26. 26. Pero ¿en qué, sobre qué cosa? ¿Qué elemento? La pregunta es ¿qué elemento? Es verdad que es cosa seria. Si pecamos voluntariamente, ¿cómo dirían? A propósito. Pero no es el punto. Bueno, ¿qué es lo peligroso si pecas a propósito, voluntariamente? En el 31 dice, ¿no? ¿Qué? 31. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Ujú. Sabemos que si pecamos, ¿Y por qué lo exagerado del castigo de Dios? ¿Por qué? ¿Ve eso? Hermanos, el punto es que, recuerden, no deje de ver que hay un pacto. ¿Con qué fue firmado? El pueblo de Israel, según Jeremías 31, que debes saber, tener en la memoria, obviamente, el pacto va a Jeremías 31. Y aquí vienen días de Jehová que haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pueblo con el pacto antiguo? ¿Cumplió el pacto? ¿Respetó ese pacto? ¿Cumplió la ley? Hermanos, no, ellos invalidaron, dice mi pacto, dice Jehová. Ahora, era sangre de becerros. Ok, sangre de becerros, no se pierde nada. ¿Con qué fue firmado, ratificado el pacto de ellos? Sangre de becerros, aunque esa sangre representaba la sangre de Jesús. Posible para el hebreo no tendría tanta importancia, sangre de becerros. Pero el punto es que si tú y yo quebramos el pacto entre Dios y tú, no es sangre de becerros, es sangre del Hijo de Dios. Por eso, hermano, la seriedad de nosotros no faltar ese pacto. Debemos cumplir ese pacto. No debemos quebrar la ley de la gracia del Nuevo Testamento. ¿Ve eso? Esa es la seriedad. En otras palabras, si usted peca, yo voy a pecar. Dígame una lista de que puede pecar. Y yo lo voy a hacer. Verso 26. Ok. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del olvido. ¿Por qué? Porque es cosa seria. ¿Por qué? Porque se trata de que estás pisoteando. ¿Qué cosa? La sangre del Hijo de Dios. Y parece que muchos no estamos entendiendo eso, Ceci. El versículo 29 creo que encierra en sí todo desde el 26 y el 31, porque dice cuánto mayor castigo consiste en la ciudad que pisotea la sangre del Hijo. Y en el 26 dice ya no quedan más sacrificios, ya dio el Hijo. Y también dice cuánto mayor castigo, creo que fue el del verso 31, que es horrenda cosa caer en manos de Dios. Exacto. Ahora, ¿con qué está comparando el verso 29 el escritor de los Hebreos? ¿Por qué? ¿Con qué está comparando? Porque dice cuánto mayor castigo. ¿Por qué dice cuánto mayor castigo? ¿Qué estaba tomando en cuenta? Lean el verso 28. La ley, hermanos. Si la ley decía, verso 28, el que viola la ley de Dios en boca de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La palabra irremisiblemente significa no hay remisión, no hay, ¿cómo se dice? No queda de otra. Tiene que morir porque violó la ley. Y hay testigos, 2 o 3 testigos. Entonces, hermanos, morir. ¿Usted puede recordar a alguien que violó la ley del Antiguo Testamento y murió irremisiblemente? ¿Un ejemplo? Ok. Pero un ejemplo que lo hayan matado, apedreado. ¿Quién levanta la mano? Sí, hay muchos ejemplos. Hay unos que murieron por haber quebrado la ley bajo el Antiguo Testamento. ¿No se acuerdan de ninguno? Inclusive murieron a piedras, apedrados, quemados. No. ¿Qué está pasando, güey? Sóplales. Hermanos, Acán, ¿se acuerdan? ¿Les suena la palabra Acán? ¿Les suena la palabra Nadab y Abiú? ¿No? Y puedo seguir.
Hay muchos ejemplos donde murieron. Bueno, hermanos, es serio. La comparación del verso 29 es por la causa del verso 28. Si en la ley decía muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas que se trata si pisotea la sangre de Jesús? Verso 29. Pero nomás yo no sé, hay una diferencia muy marcada dice, porque si pecamos voluntariamente, se está diciendo que si vivas una vida, aunque todo el tiempo no vive un cambio tuyo y estás pecando y tú no estás sabiendo, estas son las consecuencias. Pero hay otro lado donde tú pecas involuntariamente y es donde Jesús, la palabra dice que está abogando por nosotros. O sea, sí, siento que hay Ya. una diferencia. Porque cuando dice uno, si pecares, y no leemos el 26, te quedas grabado. Entonces, si peco voluntariamente, Ujú. también esto me va a pasar. Igual, sin embargo, ¿no? Ujú. Si pecamos voluntariamente. La palabra voluntariamente está marcando la clase de pecadores que son. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, si hubieras pecado, abogado tenemos. Y muchos otros pasajes cuando somos niños espirituales que realmente y honestamente no sabíamos y nos equivocamos. Obviamente que no hay una horrenda expectación de fuego. Ese es el punto de que yo no quería hacerlo. Pero una evidencia cuando alguien no quería hacerlo es que lo cambia, lo corrige y no está cometiendo el mismo pecado. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Pero ahora, todo el énfasis, hermanos, es el valor de la sangre de Jesús. Eso firmó, ratificó el pacto. Usted y yo, con esto terminamos. Usted y yo tenemos un pacto entre Dios y nosotros. Ese pacto, usted lo aceptó o lo firmó cuando fue bautizado en las aguas del bautismo. Ahí en ese momento la sangre, según 1 Juan 1, verso 8 y 9, la sangre lo limpió totalmente. Esa sangre se derramó. Así exactamente como Éxodo capítulo 24. Si usted rompe ese pacto, ya no quiero nada con Dios. A los 7 o 10 años se salió de la iglesia y se fue al mundo. Muere sin Dios en el mundo. Usted pisotea el pacto y sobre todo pisotea la sangre de Jesús. Así que, ¿cuánto mayor castigo usted piensa que habrá de recibir en el juicio final? Eso, hermanos, eso es lo serio del capítulo 24 de Éxodo, anunciando un pacto que vendría bajo el Nuevo Testamento y bajo el Cordero de Jesús. Que Dios nos ayude a tomarlo con mucha seriedad.